Bienvenidos, amados hermanos en Cristo, al comentario de la lección número 2 para el 12 de enero del 2019, titulada En medio de los candeleros. Te invito a hacer una corta oración. Padre amado, muchas gracias por bendecirnos con el don de la salvación en Cristo. Permítenos, oh Dios, permanecer en tu verdad y obedecer tu revelación. Abre nuestra mente, por favor, para escuchar tu mensaje y ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vivimos en un mundo al revés, en donde se adula, elogia, aplaude y alienta la maldad, la corrupción y el amor al yo. En un mundo así es casi lógico que el malvado triunfe y sea patrocinado en su maldad, y que el justo que teme al Señor sea rechazado, perseguido y catalogado como una persona no grata. Sin embargo, el cristiano que ama y obedece a Dios no permite que los malos tratos y la misma persecución se roben su paz o le quiten el fervor sincero al servirle al Señor. El cristiano verdadero depende de Dios, ama a Dios y obedece los mandamientos de Dios. Y esto le brinda una paz que sobrepasa, que supera todo entendimiento y toda circunstancia. Esto quiere decir que aunque vengan pruebas, dolores y persecuciones, los verdaderos cristianos, en vez de declararse vencidos, afligidos o deprimidos, se aferran a la palabra y disfrutan de la paz de Dios en medio del dolor, porque saben que la prueba, el sufrimiento, los dolores y la persecución y hasta la misma muerte son pasajeros, pero la gracia, la bendición, el amor de Dios y la vida eterna duran para siempre. El espíritu de profecía nos dice: cuando creamos realmente que Dios nos ama y quiere ayudarnos, dejaremos de acongojarnos por el futuro, confiaremos en Dios, así como un niño confía en su padre amante. Entonces desaparecerán todos nuestros tormentos y dificultades, porque nuestra voluntad quedará absorbida por la voluntad de Dios. Cristo no nos ha prometido ayuda para llevar hoy las cargas de mañana. Ha dicho: bástate mi gracia. Pero su gracia se da diariamente, así como el maná en el desierto, para la necesidad cotidiana. Como los millares de Israel en su peregrinación, podemos hallar el pan celestial para la necesidad del día. Solamente un día es nuestro, y en él hemos de vivir para Dios. Por ese solo día, mediante el servicio consagrado, hemos de confiar en la mano de Cristo todos nuestros planes y propósitos, depositando en él todas las cuitas, porque él cuida de nosotros. El discurso maestro de Jesucristo, página 85 y 86. Domingo 6 de enero, en Patmos. La bestia del tiempo del apóstol Juan, es decir, el imperio romano pagano, intentó destruir la vida del apóstol Juan y con ello su influencia sobre el imperio romano y sobre el mundo entero, al enviarlo a la desolada isla de Patmos. Allí el apóstol fue sometido a un trato inhumano, a realizar trabajos forzados y muy duros para su edad, y a soportar el dolor de estar lejos de sus amados y de las iglesias. Sin embargo, lejos de destruir la influencia espiritual del apóstol, lo que hizo la Roma pagana o la bestia fue que hizo más fuerte la influencia espiritual del apóstol sobre los cristianos de aquellos tiempos, sino también para los cristianos de todas las edades. Fue allí en el exilio en donde el valiente apóstol recibió la maravillosa visita del Cristo resucitado y triunfante. Fue allí donde recibió las más grandiosas profecías para los últimos días de la historia de este mundo. Y es que cuando los imperios paganos y perversos intentan destruir la verdad, quedan destruidos ellos en sus esfuerzos, porque nadie puede detener ni derrotar la verdad santa. La palabra de Dios no puede ser quebrada, ni escondida, ni apresada. Ella siempre encuentra el camino, porque ella es el camino. Ella siempre sale a la luz, porque ella es la luz. La verdad siempre prevalece, porque ella es la victoria. La bestia de nuestro tiempo, es decir, el imperio papal, ha intentado de muchas maneras oscurecer la verdad de Dios, pero no ha prevalecido y no prevalecerá. Pueden perseguir al pueblo de Dios. Pueden incluso infiltrar las filas del pueblo de Dios, pero en medio de la mayor oscuridad, la verdad resplandecerá por la gracia de Dios. El pueblo remanente, aunque poco en número,
será grande en fuerza e influencia, y como Juan desde la persecución más acérrima, cumplirá su cometido: dar a conocer al mundo entero la verdad del Evangelio eterno. No habrá papa, ni iglesia católica, ni iglesia evangélica que pueda detener, oscurecer o destruir la verdad, porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará, ya que depende del único Dios verdadero, y Él siempre sale vencedor. El espíritu de profecía nos dice: a menudo los mejores hombres, los que Dios usa para la gloria de su nombre, no son reconocidos por la sabiduría humana, pero ni por un momento son olvidados por Dios. Cuando Juan estaba desterrado en la isla de Patmos, hubo muchos que pensaron que ya estaba fuera de servicio, que era una caña vieja y débil que caería en cualquier momento. Pero al Señor le pareció conveniente usarlo en aquella isla solitaria donde su siervo estaba preso. El mundo y los fanáticos sacerdotes y gobernantes se regocijaban de que al fin se habían liberado de su testimonio siempre nuevo. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, Comentarios de Elena de White, Apocalipsis 1:9. Los siervos de Cristo que son leales y fieles quizá no sean reconocidos ni honrados por los hombres, pero el Señor los honra. No serán olvidados por Dios. Los honrará mediante su presencia porque han sido hallados leales y fieles. Los que han envejecido en la causa y la obra de Dios tienen una experiencia de gran valor para la Iglesia. Dios honra a sus siervos que han envejecido en su servicio. Las más gloriosas verdades de los últimos capítulos de la historia de esta tierra fueron dadas al anciano discípulo a quien Jesús amaba. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, sección Comentarios de Elena de White, Apocalipsis 1:9. El que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Jesús leía el futuro de sus discípulos. Veía a uno llevado al cadalso, otro a la cruz, otro al destierro entre las solitarias rocas del mar, otros a la persecución y la muerte. Los animó con la promesa de que en toda prueba estaría con ellos. Esta promesa no ha perdido nada de su fuerza. En toda ocasión y lugar, en todas las tristezas y aflicciones, cuando la perspectiva parece sombría y el futuro nos deja perplejos y nos sentimos impotentes y solos, se envía el Consolador en respuesta a la oración de fe. Las circunstancias pueden separarnos de todo amigo terrenal, pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Consolador celestial. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, está siempre a nuestra diestra para apoyarnos, sostenernos y animarnos. El deseado de todas las gentes, página 623. Comentario de la lección del día lunes, 7 de enero, en el Día del Señor. ¿Estamos en el espíritu o estamos en la carne? La palabra estar, en este contexto, denota dos cosas: permanencia y estilo de vida. Cuando decimos que estamos en el espíritu, significa que permanecemos o vivimos según lo que dicta el Espíritu. La Biblia dice que cuando un ser humano se bautiza, recibe el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Y cuando alguien recibe el Espíritu, debe permanecer en él. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Juan 16:13-15. Esto quiere decir que cuando alguien está en el Espíritu, siempre y constantemente está creciendo en la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? La Biblia nos dice que la Biblia es la verdad. Juan 17:17. Que la ley es la verdad. Salmo 119:142. Y que el Señor Jesucristo es la verdad. Juan 14:6. El hecho de que el apóstol Juan estuviera en el Espíritu demuestra por qué él seguía llamando al sábado el día del Señor. Estar en el Espíritu significa gozarse en la obediencia a lo que dice la Biblia, lo que dice la ley de Dios o los 10 mandamientos y lo que dice el Señor Jesús. No debe quedar duda de que el apóstol Juan llama Día del Señor al séptimo día, es decir, al Santo Sábado, porque es al único día que la Biblia llama Día del Señor. También dice que Dios lo llama mi día santo, Isaías 58:13. Isaías 48 nos dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso todo aquel que viva en el Espíritu reconocerá que el sábado es el día del Señor. Vivir en la carne es lo opuesto de vivir en el Espíritu. Si vivir en el Espíritu es permanecer en la verdad,
vivir la verdad, entonces estar en la carne es permanecer en la mentira, desobedecer la verdad de Dios. Cuando alguien está en el Espíritu, es guiado por el Espíritu Santo a toda la verdad. Cuando alguien decide vivir en la carne, es guiado por el espíritu del mal a toda mentira, a todo engaño, a todo error. De allí que muchos terminen diciendo que el día del Señor es el domingo, cuando no hay ningún pasaje en la Biblia que diga eso. Y otros argumenten que ya no hay que guardar el sábado, aun sabiendo que la Biblia dice que se debe guardar, porque el Señor así lo requiere. Éxodo 28 al 11, Lucas 4, 16, Isaías 66, 22 al 23. Y tú, mi hermano y mi hermana, ¿vives en el Espíritu o vives en la carne? ¿Vivimos en el Espíritu y obedecemos la verdad, o vivimos en la carne, desobedeciendo la voluntad de Dios? El Espíritu de Profecía nos dice, el sábado, como un monumento recordativo de la creación, nos presenta a Cristo como santificador, tanto como creador. Declara que el que creó todas las cosas en el cielo y en la tierra, y mediante quien todas las cosas existen, es cabeza de la Iglesia, y que por su poder somos reconciliados con Dios. Porque hablando de Israel dijo, diles también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Ezequiel 20:12. Es decir, que los hace santos. Entonces el sábado es una señal del poder de Cristo para santificarnos. Es dado a todos aquellos a quienes Cristo hace santos. Como señal de su poder santificador, el sábado es dado a todos los que por medio de Cristo llegan a formar parte del Israel de Dios. El deseado de todas las gentes, página 255. Comentario de la lección del día martes 8 de enero. La visión juanina de Cristo en Patmos. El Espíritu de Profecía nos dice, la mano de la persecución cae pesadamente sobre el apóstol. Es desterrado a la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y escribe, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Fue lleno de gozo inexpresable porque el cielo pareció estar abierto delante de él. Una voz le habló con tonos claros y distintos, y le dijo, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin. Dio media vuelta y contempló a su maestro, con quien había caminado y conversado en Judea, y sobre cuyo pecho se había recostado. Pero, oh, cómo había cambiado la apariencia del Señor. Juan lo había visto vestido con un viejo manto de púrpura y coronado de espinas. Ahora estaba vestido con un ropaje de brillo celestial y ceñido con un cinto de oro. Juan dice al escribir de su apariencia, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. A Juan le fue revelado el plan de Dios para siglos futuros. Las glorias del cielo se abrieron ante su visión embelesada. Vio el trono de Dios y oyó las antífonas de gozo que resonaban por todos los atrios celestiales. Cuando leemos su descripción de lo que vio en visión, anhelamos estar con los redimidos en la presencia de Dios. Había pasado medio siglo desde que Jesús ascendió para presentar a su iglesia delante de Dios y para preparar mansiones para sus fieles. Todavía amaba a su pueblo, pues vino a su anciano siervo para revelar los planes de Dios para el futuro. Juan fue dejado a solas con Dios y su fe en la escabrosa y desolada isla. Aquí, entre las rocas y los acantilados, estuvo en comunión con su Hacedor. Repasó su vida pasada y ante el pensamiento de las bendiciones que había recibido de manos de Dios, la paz llenó su corazón. Había vivido la vida de un cristiano y podía decir con fe, mi alma está bien. No así el emperador que lo había desterrado, pues al mirar atrás solo podía ver campos de batalla y carnicerías, hogares desolados, viudas sollozantes y huérfanos, como resultado de su ambicioso deseo de preeminencia. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, sección Comentarios de Elena de White, Apocalipsis 1:9. Ninguna cosa fuera de una profunda experiencia personal nos capacitará para soportar la prueba de las dificultades y las tentaciones que encontraremos en la lucha cristiana. Demasiado a menudo nos sentimos bien cuando todas las cosas van suavemente, pero cuando las dudas asaltan el alma y Satanás insinúa sus sugerencias, desaparece nuestra defensa y cedemos rápidamente a las artes del tentador.
haciendo escasamente un esfuerzo para resistir y rechazarlo. No basta tener buenos impulsos. El alma debe atrincherarse por la oración y el estudio de las Escrituras. Jesús, armado con estas armas, hizo frente al astuto enemigo en el campo de batalla y lo venció. Todos podemos vencer mediante su fortaleza, pero esa fortaleza no responde por nosotros si suponemos que podemos prescindir de su ayuda. Él dice: «Sin mí nada podéis hacer». Juan 15:5. Pero ninguna alma verdaderamente humilde, que anda a la luz como Cristo está en luz, será entrampada por los engañadores artificios de Satanás. Nuestra elevada vocación, página 332. Comentario de la lección del miércoles 9 de enero. Los mensajes de Cristo para ayer y para hoy. Dios siempre dice la verdad, y la verdad no siempre es agradable al corazón humano. Aún para las personas espirituales a veces la verdad duele. Podemos recordar aquella penetrante verdad que le dijo el profeta Natán al rey David, justo cuando David se enoja grandemente con el hombre que había robado la corderita al hombre pobre y pronuncia la sentencia contra él, diciendo que ese hombre ladrón e injusto debe morir. Natán le dice: «Rey, tú eres ese hombre». Esta fue una verdad dura, inquietante y devastadora para el rey David. Sin embargo, no la rechazó, la recibió con humildad y reconoció su pecado, y por ello fue perdonado y restaurado. Podemos recordar la penetrante y dura verdad que le dijo el apóstol Pablo al apóstol Pedro cuando lo reprendió en público, pues estaba manifestando hipocresía. Esta fue una verdad dura e incómoda, pero Pedro no la rechazó. La recibió con dolor y humildad, y por ello fue perdonado y restaurado. Las verdades de Jesús eran directas, honestas y tan sinceras que dejaban expuestos los pecados de sus oyentes. Y es que la verdad debe ser dicha aunque duela, porque de otra manera el pecador se libraría del dolor que causa ser reprendido por la verdad, pero quedaría preso del dolor que causa la muerte eterna, y este sí que es un dolor terrible e insoportable que no tiene solución. Es mejor sufrir por causa de la verdad que sufrir por causa del pecado al no escuchar o rechazar la verdad. El Apocalipsis es un libro de esperanza y de amor en Cristo, pero esto no quiere decir que no contenga duros mensajes que hacen doler el corazón. La verdad contenida en el Apocalipsis reprende y denuncia nuestro pecado, nuestra maldad. Dios sabe que nos duele, pero también sabe que es la única manera que tiene para despertarnos y salvarnos y llevarnos a buscar la solución en Cristo Jesús y en su verdad. ¿Cómo entregaba el Señor Jesús sus mensajes de amonestación? El camino a Cristo, en el capítulo 1, nos dice: Jesús no suprimió una palabra de verdad, sino que profirió siempre la verdad con amor. Hablaba con el mayor tacto, cuidado y misericordiosa atención en su trato con la gente. Nunca fue áspero, nunca habló una palabra severa innecesariamente, nunca dio a un alma sensible una pena innecesaria. No censuraba la debilidad humana, hablaba la verdad, pero siempre con amor. Denunciaba la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero las lágrimas velaban su voz cuando profería sus fuertes reprensiones. Lloró sobre Jerusalén, la ciudad amada que rehusó recibirlo, a él el camino, la verdad y la vida. Habían rechazado al Salvador, mas él los consideraba con piadosa ternura. La suya fue una vida de abnegación y verdadera solicitud por los demás. Toda alma era preciosa a sus ojos. A la vez que siempre llevaba consigo la dignidad divina, se inclinaba con la más tierna consideración hacia cada uno de los miembros de la familia de Dios. En todos los hombres veía almas caídas a quienes era su misión salvar. Esta es la forma como Cristo presentaba la verdad. No escondía la verdad, denunciaba el pecado, pero siempre el amor y el tacto caracterizaban sus mensajes directos que denunciaban la maldad. Es decir, odiaba al pecado, pero amaba al pecador. Reprendía el pecado y le daba al pecador una vía de escape para que se acercara a la solución en Cristo. El Señor Jesús es nuestro ejemplo. Si hemos de decir la verdad, en primer lugar, debemos vivir en Cristo para llevar un cristianismo puro y honesto,
En segundo lugar, debemos amar al pecador profundamente, tanto como para no esconderle la verdad, y tanto como para decirle la verdad siempre con amor profundo. Que el Señor Jesucristo sea nuestro ejemplo, que podamos aprender del ejemplo del Señor Jesús y reprender el pecado para salvar al pecador y no para condenarlo o hundirlo más en su pecado. El espíritu de profecía nos sigue diciendo: la Iglesia de Cristo es la intermediaria elegida por Dios para salvar a los hombres. Su misión es llevar el Evangelio al mundo. Esta obligación recae sobre todos los cristianos. Cada uno de nosotros, hasta donde lo permitan sus talentos y oportunidades, tiene que cumplir el mandato del Salvador. El amor de Cristo que nos ha sido revelado nos hace deudores de cuantos no lo conocen. Dios nos dio luz, no solo para nosotros, sino para que la derramemos sobre ellos. Si los discípulos de Cristo comprendiesen su deber, habría 1000 heraldos proclamando el Evangelio a los paganos donde hoy hay uno, y todos los que no pudieran dedicarse personalmente a la obra, la sostendrían con sus recursos, simpatías y oraciones, y se trabajaría con más ardor en favor de las almas en los países cristianos. No necesitamos ir a tierras de paganos, ni aún dejar el estrecho círculo del hogar si allí nos retiene el deber a fin de trabajar por Cristo. Podemos hacerlo en el seno del hogar, en la iglesia, entre aquellos con quienes nos asociamos y con quienes negociamos. El Camino a Cristo, página 81. Comentario de la lección del jueves, 10 de enero. Mensaje para la iglesia de Éfeso. Hay un dicho muy conocido que dice: todo lo que comienza mal termina mal. Si este dicho es cierto, entonces, necesariamente, todo lo que comienza bien, termina bien. Sin embargo, como todos los dichos humanos, este tiene su lado flaco. Hay quienes han tenido un mal comienzo, pero se apartan de su mal camino y terminan bien. Por ejemplo, Juan Marcos tuvo un mal comienzo como misionero, pero al final puso su vista en el Señor y terminó siendo un evangelista muy útil para la misión. Y un ejemplo de que no todo lo que comienza bien termina bien es el caso de Lucifer. Tuvo un comienzo glorioso, pero desvió su vista de Dios y puso su centro en sí mismo, y tuvo un terrible final, pues se convirtió en Satanás. El secreto es comenzar bien y permanecer en Cristo para terminar bien. Si comenzamos bien, pero nos desligamos de Cristo y de su palabra, podemos estar seguros de que terminaremos mal. Éfeso comenzó muy bien. Tenían un amor profundo por Jesús. Esto significa que amaban su causa, obedecían sus mandatos y dependían completamente de Él. Pero al pasar el tiempo, la fe de muchos palideció y comenzaron a dejar a un lado el estudio de las Escrituras, la oración y la testificación a favor de la verdad, y esto los llevó al frío formalismo y a conformarse con una vida espiritual superficial. Jesús, sin embargo, llamó a la iglesia de Éfeso a volver a realizar las primeras obras, a renovar su fe cada día, a ser celosos y a arrepentirse antes que fuera tarde. Si la iglesia de Éfeso no se arrepentía, su candelero sería quitado de su lugar, es decir, que dejaría de ser la iglesia de Cristo para convertirse en un credo más. Sin verdadera dependencia de Dios y afianzamiento total en la verdad, una iglesia puede ser dejada vacía. El espíritu de profecía nos dice: al principio, la iglesia de Éfeso se distinguía por su sencillez y fervor. Los creyentes trataban seriamente de obedecer cada palabra de Dios, y sus vidas revelaban un firme y sincero amor a Cristo. Se regocijaban en hacer la voluntad de Dios porque el Salvador moraba constantemente en sus corazones. Llenos de amor para con su Redentor, su más alto propósito era ganar almas para Él. No pensaron en atesorar para sí el precioso tesoro de la gracia de Cristo. Sentían la importancia de su vocación y, cargados con el mensaje sobre la tierra paz, entre los hombres buena voluntad, ardían en deseos de llevar las buenas nuevas de salvación a los rincones más remotos de la tierra. Y el mundo conoció que ellos habían estado con Jesús. Pecadores arrepentidos, perdonados, limpiados y santificados, se allegaron a Dios por medio de su Hijo. Los miembros de la iglesia estaban unidos en sentimiento y acción. El amor a Cristo era la cadena de oro que los unía. Progresaban en un conocimiento del Señor cada vez más perfecto, y en sus vidas se revelaba el gozo y la paz de Cristo. Visitaban a los huérfanos y a las viudas en su aflicción
y se guardaban sin mancha del mundo, pues comprendían que de no hacerlo estarían contradiciendo su profesión y negando a su Redentor. La obra se llevaba adelante en cada ciudad. Se convertían almas y a su vez, éstas sentían que era su deber hablar a otros acerca del inestimable tesoro que habían recibido. No podían descansar hasta que la luz que había iluminado sus mentes brillara sobre otros. Multitudes de incrédulos se enteraron de las razones de la esperanza cristiana. Se hacían fervientes e inspiradas súplicas personales a los errantes, a los perdidos y a los que, aunque profesaban conocer la verdad, eran más amadores de los placeres que de Dios. Pero después de un tiempo, el celo de los creyentes comenzó a disminuir, y su amor hacia Dios y su amor mutuo decreció. La frialdad penetró en la iglesia. Algunos se olvidaron de la manera maravillosa en que habían recibido la verdad. Uno tras otro, los viejos portaestandartes cayeron en su puesto. Algunos de los obreros más jóvenes, que podrían haber sobrellevado las cargas de los soldados de vanguardia y así haberse preparado para dirigir sabiamente la obra, se habían cansado de las verdades tan a menudo repetidas. En su deseo de algo novedoso y sorprendente, intentaron introducir nuevas fases de doctrina, más placenteras para muchas mentes, pero en desarmonía con los principios fundamentales del Evangelio. A causa de su confianza en sí mismos y su ceguera espiritual, no pudieron discernir que esos sofismas serían causa de que muchos pusieran en duda las experiencias anteriores y así producirían confusión e incredulidad. La iglesia tenía defectos y necesitaba severa reprensión y corrección. Y Juan fue inspirado a escribir mensajes de amonestación, reprensión y ruego a los que, habiendo perdido de vista los principios fundamentales del Evangelio, ponían en peligro la esperanza de su salvación. Pero las palabras de reproche que Dios haya necesario enviar se pronuncian siempre con tierno amor y con la promesa de paz a cada creyente arrepentido. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 57, capítulo el Apocalipsis. Comentario de la lección del viernes 11 de enero, para estudiar y meditar. El espíritu de profecía nos dice, en comparación con los millones del mundo, los hijos de Dios serán como siempre lo fueron, un rebaño pequeño. Pero si permanecen de parte de la verdad como está revelada en su palabra, Dios será su refugio. Están bajo el amplio escudo de la omnipotencia. Dios constituye siempre una mayoría. Cuando el sonido de la final trompeta penetre en la prisión de la muerte, y los justos se levanten con triunfo, exclamando, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Para unirse con Dios, con Cristo, con los ángeles y con los fieles de todas las edades, los hijos de Dios serán una gran mayoría. Los verdaderos discípulos de Cristo le siguen a través de duros conflictos, siendo abnegados y experimentando amargos desengaños. Pero eso les muestra la culpabilidad y la miseria del pecado, y son inducidos a mirarlo con aborrecimiento. Participantes en los sufrimientos de Cristo, son destinados a ser participantes de su gloria. En santa visión, el profeta vio el postrer triunfo de la iglesia remanente de Dios, y esto fue lo que escribió. Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria, estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 15, 2 y 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 57, llamado el Apocalipsis. Amado Padre, gracias por ser fiel y por entregarnos estos mensajes de amonestación. Anhelamos que nos des un corazón que sepa oír tu voz y poner en práctica tus mandatos. Cuida a cada persona que ha escuchado este mensaje y que sea para salvación eterna de las vidas que lo reciban con humildad y práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Maranata, y que nuestro amado Salvador venga pronto.